In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, living Word of the Father, in you we find the light that guides our steps. We know that the human heart lives restless, hungry for meaning, and only your gospel can give it peace and fullness. Teach us to listen to you each day in the Scriptures, to let ourselves be challenged by your voice, and to discern our decisions from the closeness to your heart. May your word be nourishment in weariness, hope in darkness, and strength in our communities. Lord, may your word never be absent from our lips or from our hearts. The word that makes us sons and daughters, brothers and sisters, disciples and missionaries of your kingdom. Make us a church that prays with the word, that is built upon it and shares it with joy, so that in every person the hope of a new world may be born again. May our faith grow in the encounter with you through your word, moving us from the heart to reach out to others, to serve the most vulnerable, to forgive, build bridges, and proclaim life. Amen. Puede ser que los vientos arrecien, puede ser que la orilla se aleje una vez más, puede ser que las olas me cubran y sienta que el barco se hunde. Junto a mí tú vas, y aunque duermas, no voy a naufragar. Confío en ti, tú sabes cuándo y cómo actuar. Tú podrás calmar el mar y las olas te obedecerán. Confío en eres la seguridad que no defraudará jamás. Sé que siempre
estás junto a mí, confío en ti. Puede ser que parezca imposible, puede ser que me sienta incapaz de continuar, puede ser que te escuche llamarme para caminar sobre el agua. Solo a ti quiero mirar, tú me puedes levantar de tu mano, es posible caminar. Confío en ti, tú sabes cuándo y cómo actuar, tú podrás calmar el mar y las olas te obedecerán. Confío en ti, tú eres la seguridad que no defraudará jamás. Sé que siempre estás junto a mí, confío en ti. Confío en ti. Queridas hermanas, pues ya saben, estamos aquí en nuestro retiro mensual que tenemos cada mes, y ahora iniciando este nuevo año, creo que pues con mucha ilusión y además con un tema que realmente nos va a preparar para vivir este año 2026 con mucha ilusión en nuestra vida consagrada. Quiero presentarles a Germán Sánchez, que no es sacerdote, pero casi. No, es consagrado laico del Regnum Christi y es doctor en teología de la vida consagrada. Actualmente se está dedicando a investigar el carisma del fundador de 2 congregaciones francesas, una colombiana y 2 mexicanas. También da clases en el Seminario Arquidiocesano de Arequipa, Perú. Y bueno, es conferencista de muchos lugares. Gracias a Dios hemos tenido esta oportunidad de encontrarnos con él aquí en México y que pudiera ayudarnos en esta formación que tenemos en el IDAR, ¿verdad? Pues Germán, aquí tienes ya el grupo de religiosas, ahí ya tienes tú presencialmente algunas que te motivan al ver sus caras y todas las demás que estaremos aquí compartiendo este retiro y viviendo esta experiencia contigo. Muchas gracias por tu generosidad al impartirnos esto. Te dejo el grupo, Germán. Muchas gracias. Muchas gracias por las hermanas de la Providencia que nos están acogiendo aquí en su comunidad, están teniendo el retiro presencial, además de las hermanas que se están uniendo a nosotros por esta plataforma. Pues vamos a comenzar con una oración para ponernos en sintonía de retiro, aplicando una forma de hablar moderna, pues vamos a ponernos en modo retiro, de alguna manera olvidarnos un poco de todas nuestras preocupaciones, olvidarnos un poco de las redes sociales también y ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de los Apóstoles, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar con la ayuda de Dios este retiro. Estamos comenzando aquí en el hemisferio norte este año civil 2026 y de alguna manera pues nos acordamos de esas oraciones tan tradicionales quizá que aprendimos de nuestros abuelos y que gracias a Dios todavía se siguen recitando en muchas parroquias sobre la divina providencia, ¿verdad? Que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en el último momento los últimos sacramentos. Pues de alguna manera esa va a ser la temática, esa va a ser la tónica de nuestro retiro. Pensar y reflexionar y también meditar y pedir esa providencia para este curso 2026. Y además en esta comunidad tan hermosa que nos está acogiendo aquí en Querétaro, que pues por casualidad o por una casualidad querida por Dios, por providencia, pues es la comunidad de las Hermanas de la Providencia. Así que todo el marco se presta para reflexionar sobre este tema. Es importante también, pues en este mañana de retiro, ¿verdad? Nos va a llevar esta mañana, pues también pensar que es un momento dedicado a Dios, es un momento que Dios nos regala para estar con Él, para estar con nosotros mismos, para estar también con nuestras hermanas en silencio, también para estar en sintonía con la naturaleza. También es importante, ¿verdad?, que logramos entrar en relación en este retiro con Dios, con nosotros mismos, con nuestras hermanas y con la huella de Dios, la huella de la creación de Dios a través de la naturaleza. Por lo tanto, pues tratemos de no distraernos con aquellos aspectos que puedan perder nuestra atención a lo que Dios nos va a ir suscitando. Recuerden ustedes que también un retiro no lo hace el predicador, gracias a Dios, sino que lo hace cada una de ustedes en sintonía con Dios, ¿verdad? Yo simplemente pues voy lanzando algunas ideas, algunas provocaciones y ya cada una, de acuerdo a lo que Dios le va indicando, pues va después a llevarlo a la oración, a llevarlo a la meditación. El tema, pues, es precisamente la providencia de Dios Padre. Voy a compartir en pantalla algo que he preparado para que también, pues, podamos seguir en una manera un poco más dinámica este retiro. Vamos a comenzar con algunas nociones, a lo mejor un poco filosóficas, pero es necesario para poder entender bien el concepto, la idea de lo que es la providencia de Dios, para después llevarlo al corazón y saborear lo que es precisamente esta providencia de Dios. Desde el punto de vista filosófico nos vamos a ayudar ni más ni menos que de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Lo que él ha ido pensando. Partimos de un gran concepto que maneja Santo Tomás de Aquino y que nos va a ayudar a entender mejor lo que es la providencia. Santo Tomás estudió lo que eran sus 5 pruebas de la existencia de Dios y después va a estudiar lo que son las cualidades de Dios. Una vez que demuestra que Dios existe, bueno, pues dado que ese ente existe, vamos a ver cómo está formado, qué cualidades tiene. Para ello hay que antes entender un poco dónde situarnos nosotros dentro de este gran contexto filosófico para entender mejor la providencia. Bien sabemos nosotros que somos criaturas de Dios.
Como criaturas de Dios, Él nos ha infundido el ser, Él nos ha infundido esa vida a través de nuestros padres, la vida natural, y a través del mismo, la vida sobrenatural. Estamos entonces formados de cuerpo, de alma, con sus tres cualidades superiores de inteligencia, voluntad y afectividad, y estamos también creados con un alma. Perfecto. Esa criatura que somos nosotros, Dios, por su infinita misericordia, como a todas las criaturas del universo, les da una finalidad, lo que en griego se llama telos, ¿verdad? Cada criatura de Dios tiene una finalidad. Desde las piedras, las plantas, los animales, hasta nosotros, a lo largo de nuestra existencia vamos a llegar a cumplir una finalidad. ¿Cuál es la diferencia entre toda la creación y nosotros? Una cualidad muy pequeña pero muy importante, la libertad. Todas las criaturas, por su naturaleza, ya son perfectas, ya han cumplido o están cumpliendo su fin. Ahora que entré a esta hermosa comunidad, pues me recibió un hermoso jardín, precioso, ¿verdad? Le decía a la hermana Betty que son muy afortunadas porque en medio del centro histórico de Querétaro, esto es un oasis realmente, ¿verdad? Si se descuidan, me voy a venir un día aquí de retiro de mediodía, porque está precioso. Bueno, pues en este jardín, como en el jardín que seguramente muchas de ustedes tendrán, vemos las plantas. ¿Qué le falta a una planta para cumplir con su naturaleza? Nada. Está cumpliendo mientras nosotros la cuidemos y le demos luz, la tierra, el sol, la agüita, etcétera, va a cumplir ya con su fin. ¿Cuál va a ser su fin? Bueno, pues dependiendo, ¿verdad? Las margaritas con sus pétalos, las rosas con su aroma, etcétera. Los pájaros que cantan también ya están cumpliendo con su fin, son perfectos. El hombre, sin embargo, tiene un fin que cumplir, pero por su libertad puede desviarse o puede también alcanzar ese fin. La providencia de Dios es precisamente ese cuidado amoroso que Dios tiene para que todas las criaturas alcancen su fin. Y entonces, ahora sí, ya vamos a entrar al concepto que maneja Santo Tomás de Aquino de entender lo que es la providencia de Dios a través de la cualidad de la providencia en Dios. Es decir, él nos va a explicar cómo Dios es providente. Ese es el aspecto. Así como él explica, Dios es todopoderoso, Dios está en todos los lugares, Dios conoce a todos los seres, etc. Él también va a estudiar, Dios es providente. Entonces, en esta primera parte del retiro vamos a detenernos en el aspecto filosófico. Ya después vamos a ver el aspecto teológico y después el aspecto espiritual, que será la materia para nuestra meditación, para nuestra reflexión. Entonces comenzamos nosotros explicando cómo Dios es providente. ¿Qué significa? El cuidado que Dios tiene para que las criaturas alcancen su fin se llama providencia. Entonces, aquí, queridas hermanas, estamos manejando dos conceptos, cuidado y fin. Repito la definición, el cuidado que Dios tiene para que las criaturas alcancen su fin se llama providencia o es la providencia. Entonces, vamos a ver lo que significa cuidado y lo que significa fin. Dios dirige todas las cosas a sus fines y tiene cuidado, ahí viene la parte del cuidado, y tiene cuidado de que todo alcance su fin particular y al mismo tiempo que sea acorde con la figura general del universo. Por eso Santo Tomás de Aquino decía que la providencia es la ordenación divina de las cosas a su fin. Todas las criaturas, nosotros, los pájaros, el pasto, las plantas, están sujetas a la providencia divina. ¿Por qué? Porque Dios actúa en todas las criaturas, de acuerdo con su fin último. Y por eso Dios es Dios. Imagínense ustedes
una gran computadora que trata de poner todo en orden, absolutamente, desde el tráfico de los coches, de los barcos, de los aviones, las formas en que hablan las personas, los animales, cómo están ellos en este momento defendiéndose del frío en Alaska o muriéndose de calor en África. Imagínense una gran computadora que está poniendo todo de acuerdo para que se realice de acuerdo a su fin particular y además se lleve a cabo el gran fin general y no haya caos ni en la naturaleza ni en la sociedad. Bueno, esa es la providencia de Dios, el poner un orden en todo, el que todo se vaya realizando de acuerdo a su fin, pero al mismo tiempo, y aquí viene el aspecto importante, lo hace con un gran cuidado, lo hace con un gran amor. Y ese amor se refleja en cada persona. No es un amor como el ingeniero de computación que podría tener un gran amor a la computadora, pero no se fija en cada chip. En este caso, el amor que tiene Dios se fija en cada uno de nosotros. Como dice San Juan, que hemos leído bastante de sus primeras cartas, de sus cartas en esta liturgia de la novena de Navidad, cómo el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que es Dios el que nos ha amado primero. Y este amor, en el caso que nos está tocando de hablar de la providencia, este amor se refleja precisamente en el cuidado que tiene en cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros alcancemos nuestro fin. ¿Cuál es nuestro fin? Bueno, pues tenemos, por así decirlo, varios fines que van a llegar a un único fin. Tenemos que realizarnos como hombres, como mujeres, ¿verdad? Antes que nada somos hombres y somos mujeres y tenemos que realizarnos. Eso implica nuestra realización biológica, nuestra realización psicológica, nuestra realización espiritual. Bien, bueno, Dios cuida, se va a encargar de ponernos los medios necesarios para que alcancemos cada uno de esos fines, corporal, psicológico, psíquico y espiritual. Pero después recibimos por el bautismo la gracia de ser hijos de Dios y tenemos nosotros también una finalidad que cumplir como hijos de Dios. Entonces está ahí otra finalidad, el llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recordemos la pregunta que le hace el joven rico a Jesús: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús no se complica la existencia y le dice: cumple los mandamientos. Tan solo eso. Bueno, ahí está la finalidad para ser cristiano, para ser hijo de Dios, cumplir con los mandamientos. Pero después Dios nos ha regalado una vocación, la vocación de personas consagradas. Bien, y entonces ahí viene la segunda parte de la pregunta del joven rico. Ya he cumplido todo esto desde mi juventud. ¿Qué me hace falta? Si quieres ser perfecto, y aquí hay que entender bien la palabra perfección, si quieres ser perfecto quiere decir simple y sencillamente, si quieres cumplir con tu fin, no tanto la perfección como a veces la entendemos, no un perfeccionismo de que todo tiene que ser exactamente como antes se entendía la vida consagrada, ¿verdad? Todos tenemos que hacer las mismas cosas de la misma manera y vestidos de la misma forma. Pues no, ¿verdad? Pero antes así se entendía el perfeccionismo. No, la perfección a la que se está refiriendo Jesús es precisamente la finalidad, la última finalidad de tu vida. Y ya le dice al joven: entonces ve, vende cuánto tienes, me entregas el efectivo. No, no es cierto, ¿verdad? Esperemos que no, ¿verdad? Ve, vende cuánto tienes, entrégalo a los pobres y después ven y sígueme. El seguimiento cercano de Jesús es la finalidad de todas las personas consagradas. Eso es lo que nosotros queremos o intentamos hacer con nuestra consagración, seguir más de cerca a Jesucristo. Y Jesucristo se va a encargar,
Ahí está su providencia de darnos los medios necesarios para que cumplamos con esta finalidad, con esta tercera finalidad, que es la de ser personas, hombres y mujeres consagrados. Y así podemos seguir más de cerca a Jesucristo. Bueno, pues si las cosas ya estaban complicadas, aún se complican más. ¿Por qué? Porque estamos consagrados en una congregación y en un, que quiere decir un carisma específico. El carisma de las hermanas de la Divina Providencia es distinto al carisma de las hermanas salesianas, de los franciscanos, de los jesuitas. Todos son hermosos, todos forman parte del mosaico que conforma la iglesia, pero cada carisma es muy particular. ¿De dónde viene cada carisma? Del fundador o de la fundadora. Y entonces el fundador o la fundadora hace una experiencia del Espíritu, como nos dice el documento Mutuas Relaciones, el carisma del fundador se presenta como una experiencia del Espíritu, y cada uno de nosotros, si queremos ser verdaderos hijos de nuestra congregación, si queremos ser verdaderos hijos e hijas espirituales del fundador o de la fundadora, tenemos que reproducir en nosotros esa experiencia espiritual. No se trata de ser igual que la fundadora, porque entonces ya sería aquí la reproducción infinita de las congregaciones, ¿verdad? Ya habría fundadores y fundadoras al por mayor. No, se trata de tener como guía para nuestra vida esa experiencia del Espíritu que hace la fundadora, y con nuestras cualidades humanas, con nuestras virtudes y defectos también, bueno, el poder llevarlo a cabo, esa experiencia espiritual, yo la hago propia. Y así es entonces como como Dios va a ser providente, nos va a dar los distintos medios para que nosotros podamos cumplir todas estas finalidades que tenemos, como hombres, como mujeres, como bautizados, bautizadas, después como consagrados, consagradas, y por último consagrados, consagrados con un carisma muy específico. Muy bien. Ahora, vamos a seguir todavía un poco más con los aspectos filosóficos. Muchos creen en Dios, pero no confían en Dios. La providencia no es una idea abstracta, una idea filosófica, ni un consuelo piadoso, sino es una forma concreta con la que Dios Padre se relaciona con sus hijos. ¿De qué manera Dios me ama? Ahora que estamos terminando la novena de Navidad, pero en esta tónica, en este ambiente del amor, el amor de Dios que se hace presente a través de la encarnación de su Hijo. ¿De qué manera Dios me ama? Bueno, me ama porque me cuida y me envía los cuidados, los medios necesarios para que yo pueda realizarme como persona, como bautizado, como persona consagrada, con un carisma. Ahí está el punto de la providencia, en ese cuidado amoroso que Dios tiene para darme los medios y de esta manera yo me pueda realizar plenamente. Hay que entonces profundizar en estos dos aspectos de la providencia, conocimiento y ordenación. Todo Él lo ordena para que cumplamos nuestra finalidad. ¿Qué significa este conocimiento y esta ordenación? Dios conoce, vamos a bajar un poquito al aspecto filosófico. Dios conoce inmediatamente a todas las criaturas. Es decir, Dios me conoce desde que nazco hasta que voy a regresar a la casa del Padre. Y sabemos muy bien que no somos iguales. Cada momento, cada segundo vamos cambiando. Esperemos que evolucionemos y no involucionemos, ¿verdad? Esperemos que así sea. Bueno, Dios me conoce en cada momento de mi vida, en cada momento precioso, agradable, me conoce en mis tentaciones, me conoce en mis dudas. Ese es el conocimiento que Dios tiene de nosotros y es un conocimiento total en el tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo, Dios no vive en el tiempo.
Para Él no hay presente, pasado y futuro. Es todo un presente, por así decirlo. Entonces, Él me conoce y me ama de la misma manera como me conoció y amó cuando era pequeño, cuando era pequeña, cuando hice mi primera profesión, cuando hice mi primer daga, es decir, mi primer cosita mala, ¿verdad? Él me conoce igual y Él me sigue amando igual, igual. Ese es el conocimiento inmediato que Dios tiene de todos nosotros. Dios también ordena constantemente a las criaturas a su fin último. Ya explicamos cuál es el fin último de nosotros como personas consagradas. Bueno, constantemente Él está queriendo que yo cumpla mi finalidad como mujer, como bautizada, como consagrada de una congregación. Constantemente Él mueve, por así decirlo, las piezas del ajedrez para que yo cumpla con esa finalidad. Esa es la providencia. Como se dice vulgarmente, ¿no? Detrás de bambalinas, detrás de la obra de teatro, ¿verdad? Que las bailarinas salen a bailar, pues ha habido muchas cosas. Bueno, así Dios está moviendo todo para que yo cumpla perfectamente lo que Él quiere que se haga, que se haga en mi finalidad. Por ejemplo, ¿cómo es posible? A veces no nos maravillamos, pero ¿cómo fue posible? Les hago las preguntas a las hermanas aquí presentes, pero también las que me están escuchando. ¿Cómo fue posible, por ejemplo, que hoy desayunara? Pues me dirán algunas, ay, profesor, no sea idiota. Pues tan sencillo como que yo me preparé, pues los huevitos revueltos o estrellados, o pues hoy le tocó el oficio a la hermana Sinforosa y ella nos preparó la esa, o gracias a Dios tenemos en la comunidad una persona que nos apoya. Sí, claro, hay una explicación, pero ¿y cómo fue posible que todo esto llegara a la mesa? Es la providencia de Dios. Y así cada una de las distintas actividades. ¿Cómo es posible que yo voy a apoyar, por ejemplo, aquí una de las hermanas, me comentaba antes del retiro, unas hermanas de la Divina Providencia, va a apoyar a una comunidad otomí? ¿Y cómo es posible que se realice eso? Por la providencia de Dios, ¿verdad? Esta hermana, bueno, se sintió llamada a apoyar a esta comunidad se siente acogida, en fin, son una serie, por así decirlo, de carambolas que permiten que se realice el apostolado, que se realice la misión. Entonces, ya tendríamos aquí algo de materia para nuestra reflexión, nuestra meditación en el tiempo de silencio que va a seguir a esta charla, ¿verdad? El maravillarnos delante de Dios, cómo hace posible que yo me alimente, que yo me vista, que yo pueda servir en la comunidad, que yo pueda también servir en la misión, que yo pueda estudiar, las hermanas, que a lo mejor algunas hermanas que están estudiando. Es decir, que seamos guerreros y guerreras por amor de Dios. Como decía un párroco, somos guerreros, pero también damos guerra a veces, ¿verdad? Y hay que preguntarle a las hermanas de la comunidad, ¿soy guerrera o te doy guerra? Mejor cada quien responda, ¿verdad? Que cada quien responda. Bien, ahora, hemos hablado de esta máquina maravillosa, de esta computadora, supuestamente, ¿verdad? Hablando en términos de la tecnología actual. Bueno, pero en términos filosóficos, en términos teológicos, ¿cómo Dios realiza el gobierno de todo? Dice Santo Tomás de Aquino, en cuanto al gobierno efectivo para que cada criatura realice su fin a la cual está llamado, Dios se sirve de las causas segundas, haciéndoles partícipe en su poder de gobierno. Las causas segundas. ¿Qué significa esto de las causas segundas? ¿Cuántas veces nosotros decimos, bendito Dios que se atravesó un imprevisto y no tomé ese avión porque ese avión llevaba 5 horas de retraso? Bendito Dios que no tomé ese autobús porque ese autobús se accidentó. Bendito Dios que llegó este bienhechor y nos apoyó, por ejemplo, para esa comunidad otomí, ¿verdad?
Esas son las causas segundas. Es decir, Dios establece todo el universo a través de causas segundas. Él es la causa primera. Eso nos lo dice Santo Tomás de Aquino al estudiar las pruebas de la existencia de Dios. Dios es la causa primera. A partir de Él se da todo. Pero después vienen las carambolas. Dios mueve todo. Y son las causas segundas las que participan del gobierno de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, dice Santo Tomás, a la dignidad de un regente, recordamos a Santo Tomás, está escribiendo en la Edad Media, un regente para él es un rey, un príncipe. A la dignidad de un regente, de un príncipe, de un rey, corresponde tener muchos ministros y diversos ejecutores de su gobierno. Hoy diríamos, a la dignidad de un presidente le conviene tener distintos secretarios de Estado o ministros. No sabemos si buenos o malos, ¿verdad? Pero supongamos que sean buenos, ¿verdad? Es decir, la dignidad de quien tiene el poder le permite tener distintos ministros, distintas personas que le van a ayudar en el gobierno. Eso lo entendemos prácticamente, incluso también en la vida consagrada. Imagínense la superiora general haciendo todo. No, pues se vuelve loca, más de lo que está. Esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que no esté así, ¿verdad? Bueno, no, entonces la superiora general, bueno, tiene sus provinciales, y luego las provinciales tienen las superiores de comunidad. Bueno, y luego cada persona tiene su albedrío propio, ¿verdad? Pero existe ese gobierno para llevar a cabo la misión encomendada a la fundadora y después a todas las que siguen, discípulos espirituales del fundador o de la fundadora. Pero es así como funciona el mundo. La dignidad de quien está a cargo en el gobierno le permite tener distintos ministros. Es así como se maneja el universo. Por esto se manifiesta la excelencia del poder de Dios, en que muchos obran por su mandato y en que su virtud se difunde a través de muchos. Por lo tanto, dice Santo Tomás de Aquino, fue conveniente que Dios, cuya potencia es infinita, gobernara las cosas inferiores por medio de las criaturas superiores, ¿verdad? Entonces, a través de las causas segundas, de los medios superiores, es como Dios se cuida de nosotros. A veces estamos muy deprimidos. Yo, por ejemplo, ¿no? Si estoy deprimido en Querétaro, vengo a este jardín hermoso y ya me voy a poner contento. Entonces, es a través de esas criaturas inferiores que Dios va a manejar a las criaturas superiores. Además, el orden del universo, sigue Santo Tomás de Aquino explicándonos, exige que las realidades inferiores sean gobernadas por las superiores. En efecto, en todas las cosas ordenadas se encuentra que por los extremos se unen por medio del intermedio. Así pues, la divina providencia alcanza hasta las cosas más ínfimas por medio de las criaturas superiores. Ahora vamos a pasar a la espiritualidad. Ahora vamos a pasar a la teología. ¿Qué es lo que nos dice la teología de la divina providencia? Bueno, vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. En el libro de la Sabiduría 14:3 leemos: Tu providencia, Padre, gobierna el timón. Y en Génesis 50:20 dice que Dios encaminó a José para el bien. Pensemos, recuerden ustedes, el relato de José que fue vendido por sus hermanos. Lo recordamos en el Génesis. En un primer momento pudiera parecer que Dios se olvida de José. ¿Cómo es posible que ese soñador que se hacía una túnica de mangas largas y de hermosos colores haya sido vendido por su padre? Uno se pregunta teológicamente, ¿y Dios dónde está? ¿Dónde se escondió Dios para que estos malandrines metieran en un pozo al pobre de José y que si no es por la intervención de uno de sus hermanos, desaparece de la faz de la tierra? ¿Dónde está Dios? Dios está actuando a través de las causas segundas,
a través de las criaturas, porque recordemos, Dios ve todo al mismo tiempo, presente, pasado y futuro. Y Dios estaba viendo que el futuro que se le venía al pueblo de Israel, la sequía, la carestía. Y entonces, en su divina providencia, designa a José como salvador del pueblo de Israel y lo manda en adelantado a Egipto para que se convierta en ministro del faraón y que pueda abrir o cerrar sus graneros como conviene. Claro, hay que ver toda la historia. A veces a nosotros, hermanas, nos parece, pero ¿por qué me cayó esta desgracia? A mí y solo a mí. Yo que era la predilecta de Dios hasta que me llegó esta superiora comunidad. Todo marchaba de la perfección hasta que una enfermedad, una superiora, una hermana, una dificultad en el apostolado, en fin. Y ahí nos quedamos. Es decir, nuestra visión se queda en el pozo de José. Ahí lo encerraron y ya. Y hay que ver por qué, para qué dispone Dios todo lo demás. Tenemos también Mateo 6, 25, 34. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? Y Mateo sigue hablando sobre distintos aspectos de la providencia. Cómo Dios nos cuida incluso más que a los pájaros, a las aves, a las plantas y las flores del campo. Tenemos también Lucas 12:32, cuando Jesús le dice, no temas, pequeño rebaño, porque así ha convenido para ti. Romanos 8:28, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. A veces son golpes, a veces son pruebas, a veces son dificultades, pero todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Me acuerdo de una caricatura de Mafalda, no sé si en México se conoce mucho Mafalda porque en Sudamérica es conocidísima. Bueno, Mafalda tenía una caricatura en que está Mafalda en la casa esperando al papá, el papá llega después del trabajo y dice el papá, qué bien, ya llegué. Y Mafalda, ¿cómo te fue en el trabajo? Dice, muy bien, aquí, dice, luchando en la vida. Y entonces ya se va a su cuarto, está completamente fatigado el papá y dice, sí, lo malo es que la vida piensa que a veces uno es el sparring, es decir, el que recibe los golpes, el que constantemente está recibiendo los golpes. A veces así puede suceder, etapas de nuestra vida que todo va bien, etapas de nuestra vida en que ya no vemos lo duro, ¿verdad? Sino vemos lo tupido, ¿verdad? Y no sabemos qué hacer. Ahí es lo que hay que ver, que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Nada sucede en el mundo sin que el Dios lo disponga. No se mueve la flor, la hoja de un árbol sin la providencia de Dios. Ese es otro aspecto de la providencia. Nada sucede en el mundo sin que Dios lo disponga. Pero, sin embargo, la providencia, y aquí viene ya otro aspecto filosófico, pero que se une también a la teología, la providencia no se opone a la libertad. Dios no quita la libertad, a pesar de que Él va a disponer de todo para que el hombre, la mujer, pueda llevar a cabo su finalidad. Dios no le va a quitar al hombre su libertad, porque de lo contrario caeríamos en 3 errores: el fatalismo, el determinismo o la resignación estoica. Vamos a explicar
cada uno de estos 3 errores que se pueden dar en nuestra vida. La providencia no es fatalismo. ¿Qué quiere decir? Pues así suceden las cosas y no se pueden cambiar. Eso es fatalismo. Me reprobaron en el examen, pues ya Dios así lo había dispuesto. Sí, te reprobaron porque no estudiaste nada, ¿verdad? Me fue mal en el apostolado, sí, porque cómo tratabas tú a las personas. Dicen que soy una superiora exigente, que no tomo en consideración a mis hermanas de comunidad, pero si yo ya puse el letrerito afuera de mi despacho, disponible para ustedes de 2 p.m. a 2:15 p.m. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué dicen eso? ¿Verdad? No se vale. Bueno, fatalismo, pensar que así son las cosas porque Dios así lo dispuso y no hay de otra. Eso es fatalismo, es un error. También otro error es el determinismo. Todo está determinado. Todo está determinado, bien sea por nuestros genes, ahora que se habla tanto de ingeniería genética, ahora que se habla tanto de que el hombre es simplemente una máquina ya predispuesta desde el momento de la concepción por los genes y no se puede cambiar o se puede alterar antes. Bueno, eso es un determinismo, estamos ya determinados por la genética. O también el determinismo por la psicología, pues ya esta persona es así, un poco como... ¿Todavía oye en México a Pedro Infante? Sí, ¿verdad? Todavía se oye un poco a Pedro Infante. Curiosamente, en Perú, yo creo que se oye más que aquí, de verdad. Para los cumpleaños en Perú, si no hay mariachi, no hay. Recuerdo una vez, incluso una hermana cumplió 50 años de profesión y llevaron mariachi. Yo dije, ¿pero qué es esto? No, dice, es normal. Dice, no hay cumpleaños de celebración que se diga importante si no hay mariachi. Bueno, Pedro Infante decía, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. ¿Se acuerdan más o menos de esa canción? Bueno, ¿qué quiere decir el determinismo? Ya mi psicología es de alguna manera. Ya mi forma, mi conducta está determinando mi persona. Ese es el determinismo psicológico. Y existe también un determinismo del ambiente. Estoy en este ambiente y no puedo cambiarlo. Eso va en contra de la providencia. Y también la resignación estoica, el aguantarme. El no puedo cambiar, no se puede hacer nada. Aquí hay que entender algo, queridas hermanas. Dios prevé, pero también provee. Y la providencia va a respetar nuestra libertad. Es decir, no hay conflicto entre la providencia de Dios y nuestra libertad. Y es más, Dios quiere que nosotros actuemos, que nosotros realmente pongamos lo que está de nuestra parte para cooperar con Él en la divina providencia. Bien. Tenemos, por ejemplo, ya vamos a ver aspectos, o más bien dicho, personajes que cooperan con su libertad a la providencia de Dios. Y esos ejemplos nos pueden servir para nuestra vida práctica, nuestra vida espiritual. De hecho, San Basilio, el día 2 de enero celebramos su fiesta. San Basilio y San Gregorio Nacianceno, que eran muy amigos los dos, por eso los celebramos en el mismo día. Bueno, San Basilio fue el primero que dijo lo siguiente: si nosotros queremos de alguna manera vivir una virtud, quitar algún vicio, tenemos que fijarnos en un modelo en la Biblia, un personaje bíblico, para que actuemos como actúa el pintor. ¿Cómo actúa el pintor? Bueno, un pintor pone su tela blanca, ¿no? Su lienzo blanco, pone su modelo, ¿no? Por ejemplo, naturaleza muerta. Y entonces pues pone ahí una fruta, una guayaba, un aguacate, el florero, etc. ¿Y qué es lo que hace el pintor? Fija su vista, vamos a decir, en el aguacate. Y después que ya lo tiene en la mente, lo pone ¿dónde? En el lienzo blanco.
Entonces, su vista va del aguacate al lienzo, del aguacate al lienzo. Así dice San Basilio, hay que ir al aguacate. ¿El aguacate cuál es? La figura bíblica. Por ejemplo, yo soy un desesperado, completamente, no tengo paciencia. Como dice el refrán andaluz, dice Jesús, porque ellos para todos dicen Jesús, ¿verdad? Dicen Jesús, dame paciencia, pero dámela rápido. O sea, no, ¿verdad? Entonces, si yo soy un impaciente y quiero todo así rápido, yo me voy a fijar en quién, en Job, ¿verdad? Que frente a las pruebas de Dios fue paciente. Entonces, veo a Job y trato de copiar las cualidades de Job en mi alma, que es el lienzo blanco del pintor. Veo a Job y lo copio, veo a Job y lo copio. Que, por ejemplo, soy una persona que, pues incluso en comunidad, no le gustan las cosas más humildes, las cosas más sencillas, quiere lo mejorcito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como dicen en Perú, es un pituco. Aquí en México creo que es un fresa, ¿no? Todavía se usa lo de fresa, más o menos. Bueno, es la fresita de la comunidad. Y no precisamente porque sea una frutita, sino porque quiere lo más exclusivo, lo más de esto. Bueno, sobre texto de enfermedad y bueno, ya. Yo estoy hablando imaginativamente, eso no pasa en las comunidades, ¿verdad? Para nada, para nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me fijo en la humildad, en la sencillez. Veo al niño recién nacido, que donde nace, en un pesebre, que no tiene nada para cubrirse, etc. Lo veo y lo copio en mi alma. Lo veo y lo copio. Bueno, así es como nosotros tenemos que ver a distintas personas que viven la providencia. No son ni fatalistas, no son ni resignación estoica, no son ni deterministas. Por ejemplo, San José, el justo que confió en la oscuridad. Yo creo que hay pocas personas en la vida que la voluntad de Dios se le ha presentado en sueños. Y a San José todo en la vida se le presentó en un sueño. Ve a María encinta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y como dice la Biblia, como dice el Evangelio, y quiso repudiarla en silencio porque era justo. ¿Y cómo se le manifiesta la voluntad de Dios? Con un sueño. José, no temas tomar a María como tu esposa, porque el fruto de su seno viene de Dios, etc. Ahí está la providencia. ¿Cómo actúa José? No entiende, pero obedece. Van a matar al niño. Y lo mismo, José toma al niño y a su madre, huye a Egipto porque quieren matarlo. José no pregunta por qué, sino cómo puedo servir mejor a este niño y a María. Y toma al niño y se levanta. Es decir, colabora con la providencia. José también, cuando ya se entera que Herodes ha muerto, bueno, levántate, toma al niño, pero no te establezcas donde quieres, en Belén, sino vete a Nazaret, lo mismo. Vive la providencia en el silencio, en el trabajo y en la oscuridad. José creyó antes de comprender. Y a veces nosotros queremos ser como Santo Tomás, ver para creer. Y él no vio, no comprendió, pero creyó. Decía, el Papa Francisco, San José nos enseña que confiar en Dios no es pasividad, sino obediencia valiente. San José nos enseña que confiar en Dios no es pasividad, sino obediencia valiente. Jesús creyó antes de comprender. O sea, para cooperar con la providencia, primero hay que creer y luego comprender. Él es pasivo pero activo. Es decir, él actúa en la pasividad, no pregunta, no quiere comprender, sino que acepta el plan de Dios. Como por ejemplo también el esposo de Isabel, Zacarías.
Él pregunta. Él dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es posible? Esto no es posible. Mi esposa y yo ya estamos avanzados en edad. Es una pregunta que no comprende, que de alguna manera le quiere poner obstáculos a Dios. A diferencia de María, ¿cómo va a ser esto posible? Lo que pasa es que en griego, en latín es distinto, pero en la forma en que María pregunta está abierta a la providencia, abierta al plan de Dios. No le pone obstáculo. ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón? Deja la pregunta abierta a la acción de Dios. Zacarías pregunta, pero cerrándose a la acción de Dios. Ahí está la diferencia entre los dos. Uno acoge lo que Dios va a actuar, cómo Dios va a actuar. Otro está cerrado. Esto no es, la traducción más parecida al español tendría que decir, esto no es posible porque ya estamos avanzados en edad. María diría, ¿cómo va a ser posible a pesar de que yo soy virgen y me quiero mantener virgen? O sea, la pregunta de María es abierta a la providencia. ¿Cómo va a ser posible? La pregunta de Zacarías es negación. Esto no es posible porque ya estamos avanzados en edad. Esa sería más bien una traducción más cercana al original. ¿Bien? Pero ahí están las dos formas de responder frente a la providencia. Uno, que antes de comprender María, antes de comprender, cree. Zacarías no quiere ni siquiera comprender. Dice, esto no es posible. Otra forma de abrirse a la naturaleza, a la providencia, Abraham. Abraham, que le pide Dios sacrificar a su único hijo Isaac. Dios me prometió, pensaría Abraham, Dios me prometió que iba a tener una descendencia numerosa, tan numerosa como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Recuerden cuando le dice, Abraham, sal de tu tienda y cuenta las estrellas si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y él no podía tener hijos, igual que Zacarías y Sara, ¿verdad? Y sin embargo, cree en la promesa, tiene al hijo. Y después le pide matar al hijo, sacrificar al hijo. Y Abraham se une a la providencia de Dios y dice, a ver cómo le hace. Me dará otro hijo, vendrá alguien, y confía. Y esa es la providencia, ¿verdad? No comprende en un primer momento, pero se fía de Dios. Así es como debemos nosotros de tomar los modelos de la providencia. Bien, no comprendemos en un primer momento, pero nos fiamos de Dios. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor,
con él nada me falta. En verdes praderas, él me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas, él me hace recostar. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas, él me hace recostar. El Señor es mi pastor. Pues vamos entonces, con el favor de Dios, a continuar la segunda parte de nuestro retiro, pidiendo a Dios nuestro Señor que siga infundiéndonos Él, pues eso que queremos conocer, que queremos hacer nuestro, para comprender cómo trabaja la providencia y de alguna manera unirnos a esa providencia, a ese trabajo que se va dando. Cuando nosotros hablamos de la providencia, si entendemos que Dios la maneja, gobierna el mundo a través de las causas segundas, como ha sido la primera parte de este retiro, puede surgirnos la pregunta, bueno, si nada sucede en el mundo sin que Dios lo disponga, ¿qué pasa con el mal? ¿O por qué hay mal? ¿O por qué me suceden cosas que no me gustarían tanto? Hay un texto que aparece en los primeros años del cristianismo. Es un autor cristiano, no es santo, no es tampoco padre de la iglesia, pero se le considera un autor que ha sabido muy bien interpretar y darnos a conocer el pensamiento de los primeros cristianos, y él se llama Lactancio. En su escrito, él quiere refutar a un filósofo griego, Epicurio, que este sí es más conocido, quiere refutar a Epicurio, el que sostenía que los dioses no eran providentes. Este aspecto de la providencia de Dios se viene manejando ya incluso desde la filosofía griega. No es un problema que se va dando, no es una cuestión que nace con el cristianismo, sino ya anteriormente algunos filósofos griegos se preguntaban si los dioses eran providentes, si los dioses proveían para el bien del hombre. Epicurio decía que no. Y estos son los argumentos que manejaba Epicurio. Dios, dice Epicurio, o bien quiere eliminar los males y no puede, o puede eliminar los males y no quiere, o ni quiere ni puede eliminar los males, o quiere y puede eliminar los males.
Entonces, la respuesta a esto que parece un trabalenguas es lo siguiente. Dice, si quiere eliminar los males, Dios quiere eliminar los males, pero no puede, entonces es un Dios impotente, entonces no es Dios. Si puede eliminar los males y no quiere, entonces es un Dios malévolo, envidioso. Sería un Dios que piensa que yo solo soy el que puede vivir el bien. Tercero, si ni quiere eliminar los males, ni puede, entonces es envidioso e impotente. Si quiere y puede, lo cual es lo único que conviene a Dios, entonces ¿de dónde proceden los males? ¿O por qué no los elimina? Esa es la pregunta que hace Lactancio. Es decir, nos damos cuenta que Dios es todopoderoso, entonces sí puede eliminar el mal. Nos damos cuenta que Dios es bondadoso, entonces sí quiere eliminar el mal. Nos damos cuenta entonces que Dios quiere y puede. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existen males en la vida? Pensemos, por ejemplo, en las catástrofes como un tsunami, como un terremoto, ¿verdad? ¿Por qué existe? La respuesta nos la va a dar San Agustín. El mal, según San Agustín, es la privación de un bien. Entonces, esto significa que Dios no causa el mal, porque el mal no existe por sí mismo, no es algo que existe, es la privación de un bien. Al no suprimir la operación de las causas segundas, estas pueden fallar. ¿Por qué? Porque las causas segundas no son como Dios, que son perfectas. Las causas segundas son imperfectas. El defecto en un efecto de la causa segunda se produce por defecto de esta, pero no es imputable a Dios. Es decir, Dios no es el que está causando el mal, sino que es la causa segunda y sobre todo es la ausencia del bien de la causa segunda el que produce el mal. El mal no existe por sí solo, porque solo llega a existir cuando existe un bien. Por ejemplo, la enfermedad es la ausencia de bien. No es que la enfermedad existe en sí misma. Eso es filosóficamente para entender este concepto. Por ejemplo, el dolor es la ausencia de bienestar, ¿verdad? Cuando mi pierna está bien, no me duele. Cuando, pues, al pasar los años ya llega el frío y empieza a rechinar, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué es? Es la ausencia de bienestar en la pierna la que me causa el dolor. O sea, el dolor no existe en sí mismo, es la ausencia de un bien. El único mal verdadero, dice San Agustín, es el mal moral, el pecado, precisamente como desorden respecto al último fin. Entonces, este es un principio filosófico para entender el mal dentro de la providencia, porque hemos visto que sí, Dios quiere todo, Dios va a actuar para que se dé lo mejor para el hombre, para que el hombre pueda cumplir con su finalidad, las distintas finalidades. Y entonces los males que me acaecen, ¿de dónde vienen? No vienen de Dios, sino que son ausencia de bienes, ausencia de cosas positivas. Muchos bienes no existirían, dice Santo Tomás de Aquino, y esto es muy importante porque nos va a dar la clave también para entender el mal dentro del contexto de la providencia. Muchos bienes no existirían si no se dieran los males. Esto parece algo así como medio malévolo, medio satánico, ¿verdad? Muchos bienes no existirían si no se dieran los males. Por lo dicho anteriormente, se manifiesta que la divina providencia no excluye los males de las cosas, pues siendo la providencia la razón del orden de las cosas hacia su fin, nada queda excluido de la providencia, sino aquello que repugna totalmente al fin. El mal no se opone totalmente al bien del universo, ya que incluso de los males se siguen algunos bienes. Por eso también los males están
curiosamente, comprendidos bajo la providencia. Es nuestro famoso refrán: de los males se sacan bienes, ¿verdad? Como dice el refrán, sí, ¿verdad? De los males se sacan bienes. En efecto, si todos los males fueran excluidos de las cosas, muchos bienes serían eliminados del universo. Si se eliminara la paciencia de los justos, no existiría la persecución. Pensemos nosotros en los primeros cristianos. Los primeros cristianos afrontaron un mal, que era la persecución. Pero si no se hubiera dado ese mal, entonces su paciencia no hubiera sido probada, entonces el martirio no hubiera llegado para ellos. Se eliminaría la justicia vindicativa si no existiera la culpa. Se eliminaría la misericordia si no existiera la misericordia. Entonces, la divina providencia no causa los males, sino que permite que existan, ordenándolos al bien. Ahí está nuevamente el punto de el cuidado que Dios tiene de todo. Se ordena todo. Ahora, para ello significa tener lo que hemos visto antes con San José. Significa creer antes que comprender. El mal que le llega aparentemente a María ha quedado encinta. Va a ser expuesta a la opinión pública con la posibilidad de que la piden. Ahí está el mal. Pero entonces, ¿qué es lo que se da? El bien de la justicia de José. Como dice también el Evangelio de Mateo, a José, siendo justo, no quiso repudiarla. Es decir, si no se hubiera dado el hecho de María encinta y antes de que convivieran, ahí está ese mal. Si no se hubiera dado ese mal, la justicia de José, la bondad de José, la intrepidez de José, la fe de José no se hubiera dado. Esto, como ustedes se dan cuenta, es una visión realmente que nos llama la atención, pero la debemos también de aplicar a nuestras vidas. Si a mí, ya les iba a confesar un pecado, ¿verdad? Pues confieso, ya que estamos aquí, ¿verdad? Ya que estamos aquí, ya les dejé pecados, ¿verdad? Si a mí no me hubieran cancelado la visa para ir 2 meses a enseñar en China, yo no hubiera estudiado mi doctorado en teología. Y con todos los bienes que eso, espero, ¿no? Se esté dando. ¿Verdad? O sea, en ese momento, cuando se me canceló, yo había ido muchas veces a China, 11 veces. Y los obispos chinos con los cuales yo hablaba y le hacía también de contacto entre el Vaticano y ellos, me decían, es increíble las veces que has venido y no te han hecho nada, ni te han dicho nada las autoridades. Bueno, pues la 12ª vez que quise ir a China, ahí ya no me dejaron y me cancelaron la visa. Y en ese momento me quise morir. O sea, en ese momento se me vino la tierra encima. Pero de los males Dios saca bienes. Si yo hubiera ido a China y continuado mi trabajo, nunca hubiera estudiado el doctorado. Entonces, en ese momento, pues sí, me tardé en tranquilizar como 1 mes, ¿verdad? Yo estaba de mírame y no me toques y tócame y no me mires, ¿verdad? O sea, mi superior me tuvo mucha paciencia y como que me pedía pequeñas cositas, muy pequeñitas, ¿verdad? Porque así estaba yo, apenas me veían y me engendraba en pantera, ¿bien? Como Pancho Pantera. ¿Todavía existe Pancho Pantera en México? Todavía existe, ¿verdad? Hace su licuado de chocolate, licuado, chocomilk, ¿verdad? Bueno, así estaba yo, como Pancho Pantera. Pero después de mucho tiempo me he dado cuenta de los bienes que se consiguió con eso. Muchos de nosotros también, pues desgraciadamente, ¿no? Familiares o personas muy cercanas a nosotros mismos, el mal de la pandemia, lo que el coronavirus pudo significar,
¿verdad? Y a pesar de que han pasado ya casi 6 años, pues las secuelas están. Entonces, aprender a leer los bienes ¿por qué? Porque así lo dispone la providencia. La providencia no nos promete una vida sin problemas, sino una vida acompañada precisamente con la providencia, precisamente acompañada con Dios. Creer en la providencia es vivir como hijos, no como huérfanos, es acogernos a ella. El cristiano dice, el Papa León XIV en su mensaje conclusivo sobre la esperanza, el cristiano no camina solo por la historia, camina sostenido por la providencia del Padre. Bien, eso pues es algo que nos debe de dar muchísimo conforto, que no caminamos solos, siempre caminamos de la mano de Dios a través del cuidado que Él va a poner para que todo confluya para nuestro bien. Ya que hemos estudiado, meditado, reflexionado, llevado a la oración todos estos aspectos de la divina providencia, de la providencia, pues ahora también conviene que nos preguntemos, ¿y cómo actuar? ¿Verdad? Ahora vamos a ver cómo actuar. Ya hemos reflexionado, bueno, vamos ahora a lanzarnos a la acción, algunas sugerencias para podernos nosotros abandonar a la providencia. Muchos creen en la providencia hasta que pierden el control o hasta que las cosas no suceden como ellos lo habían pensado. La confianza en Dios comienza donde termina nuestra ilusión de autosuficiencia. Eso lo dijo el Papa Francisco, fue una de sus últimas homilías en la Cuaresma. Ahí me equivoqué, dice Papa León XIV, pero es el Papa Francisco. La confianza en Dios comienza donde termina nuestra ilusión de autosuficiencia. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces lo siguiente: si yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo hago un plan de pastoral o un plan personal, un plan comunitario, lo ofrezco a Dios y cuando no sucede, entonces Dios no existe, entonces ¿en qué me equivoqué? Entonces Dios que tenía que actuar. Dios está actuando. A lo mejor no permitiendo esos frutos, a lo mejor no permitiendo esa superación de ese defecto que tienes en ese momento. Pero si yo hice esto, yo puse en práctica lo de ver el modelo y plasmarlo en mi alma. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Dios sigue actuando. Quizá quiere de nosotros un mayor esfuerzo. Quizá quiere de nosotros el que busquemos otros medios. O sea, debemos nosotros, al decir que confiamos en la providencia, saber que la providencia está actuando. Claro, es muy fácil decir no actúa porque no actúa de acuerdo a lo que yo esperaba, a las expectativas que yo me había hecho. Cuidado con nombrar a nuestras expectativas como Dios. Nuestras expectativas no son Dios, son producto de nuestro ego. Entonces, más bien, lanzarnos a el abandono, lanzarnos completamente a la esperanza y saber que a lo mejor Dios actúa de una manera muy distinta, diametralmente opuesta a la que nosotros habíamos esperado. Y ese es Dios, ¿verdad? Esa es la manera de responder de Dios, que muchas veces, pues también quiere probar nuestra paciencia, quiere probarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él así prueba a sus amigos. Recuerden lo que decía Santa Teresa de Ávila, esa santa que era mística, pero que era, como buena española, muy práctica. Al pan, pan y al vino, vino. ¿Verdad? Esta no tenía pelos en la lengua, ni siquiera con Dios. Y cuando le dice, oye Dios, se encara con Dios, ¿por qué me has tratado así? ¿Por qué me has hecho sufrir? Dios le dice, ay Teresa,
Es que así trato a mis amigos. Y Teresa, que no se las guarda, dice, ah, con razón tienes tan pocos amigos, ¿verdad? O sea, empata pero no pierde nuestra buena santa. Empata con Dios pero no pierde, ¿verdad? Así fue, ¿verdad? Empata pero no pierde. Bueno, pero ella se sometió a la providencia. Bien, nuestra actitud y actuar ante la providencia. ¿Qué obstáculos le podemos nosotros poner a la providencia? Bueno, el miedo al futuro. Como decía San Juan Pablo II, refiriéndose a los europeos en su exhortación apostólica Ecclesia in Europa, a veces vivimos como si Dios no existiera. ¿Por qué? Porque frente al futuro tenemos miedo. Desde el miedo de mi vejez, voy a empezar a dejar de oír, voy a empezar a dejar de ver, voy a empezar a sentir reumas, se dice, reumas en toda parte. Ese es el miedo al futuro. La confianza no significa que no voy a dejar de oír, que no voy a dejar de ver, que no voy a dejar de tener reumas, sino que voy a confiar en Dios. El miedo al futuro, ya el miedo es un obstáculo a la providencia de Dios. Otro obstáculo es la ansiedad espiritual, el estar demasiado preocupado por nuestra santidad, el estar demasiado preocupado sobre nosotros mismos. Eso también es un obstáculo para confiar en la providencia. No que no vaya a actuar la providencia siempre va a actuar, pero es un obstáculo para nosotros ponernos, dejarnos en las manos de la providencia. El activismo pastoral, candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? No, la hermanita sinforosa, pero es súper activa, está yendo con el párroco y anima la pastoral juvenil y después vas a repartir la comunión a los enfermos, anima el coro y aquí si te he visto, no me acuerdo, y si me acuerdo, no te he visto, ¿verdad? Ni para lavar un plato se ofrece. Activismo pastoral. Está cansada, pues cansada de hacer todo, ¿verdad? No me sucede de acuerdo a lo planeado. Eso ya lo vimos también, ¿verdad? Es un obstáculo para la providencia. Desconfianza afectiva en Dios Padre. Lo quiero mucho, pero ya se saben ustedes el chiste, anécdota es un explorador, va caminando y en eso cae en un precipicio. Y va para abajo del precipicio y por fin logra agarrarse, cogerse de unas lianas, una especie de lianas, ¿no? Y le pide a Dios, Dios mío, por favor, ayúdame, sálvame, Dios mío, te lo pido. Entonces una voz le dice, Juan, ¿no? Juanito, suéltate. Y ve abajo y pues ver todo el precipicio. Juanito, suéltate. Y dice, sí, pero hay alguien allá, ¿verdad? El no soltarse es la desconfianza activa con Dios Padre. La providencia, dice el Papa León XIV, la providencia se oscurece cuando Dios deja de ser Padre y se convierte en una idea. A veces de Dios tenemos más salud, tenemos el concepto de una idea que realmente el concepto de una persona. Y no se puede confiar en una idea, se confía en las personas. Entonces, hay que pensar más bien eso, que debemos nosotros siempre tener a Dios como persona, no como una idea, no como un ente abstracto, no, es una persona y cercana a mí. Creer en la providencia, decía en su última homilía del Viernes Santo el Papa Francisco, creer en la providencia es permanecer fieles incluso cuando Dios calla, porque incluso el silencio de Dios es parte de su providencia. Un famoso
santo europeo, fundador de los hermanitos y las hermanitas de Jesús. Creo que en América Latina no están muy extendidos. Él fue un oficial francés, ateo, que hizo su servicio, o sea, prestó sus servicios de oficial francés en Marruecos, en el Sáhara, en el desierto del Sáhara, en Tamanrasset, así se llama ese lugar, Tamanrasset. Y realmente el desierto es desierto. Yo no lo conozco por abajo, lo conozco por arriba. Cruzando África, cuando he ido a algunas misiones en África, o sea, ver desde el avión el desierto, uno dice, ¿qué es esto? O sea, no hay nada, absolutamente nada. A veces se confunde con el mar. Digo, ¿es el mar? No, es el desierto. Bueno, él vivió en el desierto y su carisma era sobre todo dar testimonio de Jesús entre los musulmanes. No era convertir a los musulmanes, sino simplemente dar testimonio de cómo vivió Jesús entre los musulmanes. Y algunos musulmanes lo entendieron, otros no, y un joven musulmán lo asesinó. Bien, ya después vinieron otros, 20 años después, y siguiendo su pensamiento fundaron a esta congregación. Él es un gran convencido de ponerse en la providencia de Dios y tiene una oración, es conocida, no sé si ustedes la conozcan, que dice así: Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que tú quieras. Sea lo que sea lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, pongo mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón, porque te amo y necesito darme a ti, ¿verdad? Es la confianza plena. Y la vamos a utilizar para nuestra última actividad espiritual del retiro. Pero pues es una forma de actuar junto con la providencia de Dios, abandonarse. Abandonarse. Eso significa discernir también. ¿Cuándo es voluntad de Dios? ¿Cuándo es voluntad mía? ¿Cuándo es voluntad de los hombres? Vamos a ver también después que otra herramienta para abandonarse a la providencia es el discernimiento. Tiene que ser el discernimiento. Bien, vamos a ver 5 modos para cooperar con la providencia. 5 modos, 5 formas. La primera forma, conformar mi voluntad con la voluntad de Dios. Conformar mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Cómo comienza esta cooperación, esta conformación de mi voluntad con la voluntad de Dios? Comienza en el interior, es decir, en el deseo. Yo quiero que mi voluntad sea la voluntad de Dios. Entonces, lo primero es el deseo, estar convencido. Segundo, rezar, pensar, reflexionar, traerlo a la mente, al corazón, a la vida diaria, la frase de Jesús: hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Eso puede iluminar mucho nuestras vidas. Que sea la voluntad del Padre, no la mía. Tercero, no caer en la resignación. Esto Dios así lo quiere. No, a ver, no es resignación, es discernimiento. Esto, ¿por qué ha sucedido? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué puede suceder? Ahí viene el discernimiento. ¿Es querido por Dios? ¿O se debió a una falta de estudio, como decíamos en el ejemplo anterior, en la charla anterior, circunstancias humanas, etc. O sea, discernir. Después viene una obediencia creyente. 1, 2, 3, 4, 5, la obediencia creyente. Lo primero es la cooperación, la confianza con el interior. Ese es el primero. El segundo, el rezar, hágase tu voluntad.
El tercero no es resignación. El cuarto, discernimiento. El quinto, obediencia creyente. Okay, yo voy a obedecer ya que esto es voluntad de Dios, creyendo que es voluntad de Dios. Y sexto, el abandono confiado, ¿verdad? Es un modo para cooperar con la providencia. El primer modo, conformar la voluntad con la voluntad de Dios. El segundo es obrar el bien concreto aquí y ahora. Sabemos, y lo hemos visto, que Dios actúa a través de las causas segundas. Dios actúa a través de mediaciones. Bien, entonces nosotros cooperamos con Dios en su providencia cuando nuestras decisiones, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades y nuestras responsabilidades se dirigen a la caridad, es decir, se dirigen al amor. Nosotros cooperamos con la providencia cuando cumplimos nuestros deberes de Estado, actuamos con justicia y servimos sin buscar el control absoluto. Es decir, cuando nosotros actuamos por amor, en ese actuar, en todo nuestro actuar, estamos cooperando con la providencia. ¿Por qué? Porque la providencia es sobre todo amor, lo hemos dicho, cuidado amoroso de las personas. Cuando yo actúo con amor, estoy uniendo mi voluntad con la voluntad de Dios, que es la voluntad del amor. Es como la historia, la mitología griega del rey Midas. Ustedes saben que el rey Midas era un rey muy codicioso y le pide a los dioses ser el rey más poderoso, el que tiene más dinero, el que tiene más riqueza. Los dioses se lo conceden, pero también lo castigan. Se lo conceden porque todo lo que él toca se va a convertir en oro. Entonces amanece y la cama es oro. Toca el piso y es oro. Toca las cortinas, se convierten en oro. Pero lo castigan los dioses, su hija le da un beso en la mañana y su hija se convierte en oro. Quiere comer y el pollo que tiene delante se convierte en oro. Bien. Ahora, dejando a un lado la parte negativa, cuando nosotros actuamos con amor, con caridad, es como si todo lo convirtiéramos en oro, como si lo convirtiéramos en amor. En ese momento nos hacemos como Dios. Recuerden ustedes que el Génesis nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen, esa siempre queda como el sello, cuando se pone un sello indeleble y nunca se quita. La semejanza es la que tenemos que trabajar. ¿Y cómo nos parecemos más a Dios? Cuando hacemos cualquier cosa, aunque sea la más sencilla, preparar las enchiladas queretanas, ¿verdad? Ricas. ¿Enchiladas o tacos queretanos? Me encantan. ¿Cómo se dice? ¿Enchiladas o enchiladas queretanas, verdad? Si las preparamos con amor, vale como por todo el mundo. ¿Por qué? Porque el ingrediente no son las verduritas, el ingrediente es el amor. Y eso es lo que transforma. Y podemos hacer la cosa más extraordinaria, que si la hacemos como un robot y mecánico no vale nada. El gran sacrificio de la misa, si vamos como un periquito, automáticamente no vale nada. Si no lo hacemos con amor. El amor es lo que transforma. Entonces, una actitud para cooperar con la providencia es hacer todo por amor. Bien, ese es el segundo modo. La tercera forma, aceptar activamente lo que no depende de nosotros. Aceptar activamente lo que no depende de nosotros. Hay acontecimientos que no elegimos. Alguien elige enfermarse, pues mientras no sea un enfermo psiquiátrico, yo creo que nadie elige enfermarse, ¿verdad? Alguien elige el fracaso, mientras no sea un enfermo psicológico, tampoco nadie elige el fracaso. ¿Alguien elige ponerse límites? No.
¿Alguien elige la muerte? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, aquí la cooperación se vuelve ofrenda. Cuando nosotros cooperamos con la providencia, aceptando lo que no depende de nosotros. Yo no elijo la enfermedad, yo no elijo la muerte, yo no elijo mis límites, yo no elijo las reumas, ¿verdad? Yo no elijo que ya no oigo bien. Cuando nosotros lo aceptamos, estamos cooperando con la providencia y al aceptarlo, lo ofrecemos a Dios. Y entonces se une ofrenda con providencia. Bien. Aceptar no es pasividad. Yo no acepto el límite, yo lo ofrezco. Bien. Es confianza, es fe probada y también es esperanza madura. Eso significa cuando nosotros podemos aceptar e incluso elegir lo que no depende de nosotros, ¿verdad? Cuando una enfermedad nos limita, no nada más la soporto, sino que yo también la acepto, le doy la bienvenida. En ese momento estoy cooperando con la providencia y lo estoy ofreciendo todo a Dios. La cuarta forma para cooperar con la providencia es transformar el mal en bien mediante la caridad. Ya no únicamente el hecho de que hacemos las cosas con amor para actuar conjuntamente con la providencia, sino también cuando hay males, transformar esos males en bienes mediante la caridad. El cristiano, por lo tanto, coopera con la providencia cuando responde al mal con el bien. Exactamente. Ya sea en forma personal, ya sea en forma comunitaria. También cooperamos en la providencia cuando respondemos al odio con el perdón, a la injusticia con la verdad. Como decía hermana Maricruz, la hermana Maricruz, en Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien, a través del bien. Eso es algo. Y yo creo que es un aspecto que hoy por hoy es muy, muy activo, más que muy activo, es muy presente en nuestros tiempos. Nuestros tiempos, ya lo sabemos, son difíciles, son tiempos de individualismo, tiempos de incertidumbres, en México tiempos de inseguridad, bien. Entonces, esta frase de San Pablo es muy actual, no dejarnos vencer por el mal, bien, y actuar con el bien con nuestras posibilidades. No se trata aquí de hacerla de Tarzán y querer transformar toda la sociedad. El bien que podamos hacer es el bien que tenemos a disposición, ni más ni menos. Y comenzando sobre todo en la comunidad, porque a veces queremos ser los superhéroes de la parroquia o de distintas comunidades y, como decíamos, somos oscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces, en la comunidad es donde podemos nosotros comenzar a hacer el bien, en donde podemos nosotros a responder de no te dejes vencer por el mal, sino que vence el mal con el bien. Otra forma de cooperar, la última, la quinta forma de cooperar con la divina providencia, es que la providencia se discierne, no se adivina. Ya lo mencionábamos un poco en una de las formas de cooperar con la providencia, aquí lo vamos a explicar. La providencia no se discierne, no se... Perdón, la providencia se discierne, no se adivina. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer el discernimiento? Bueno, a través de la oración, llevando a la oración lo que a nosotros nos parece dudoso, dificultoso,
A veces no sabemos si es de Dios esto que viene, si es del enemigo, si es de nuestro ego. Bueno, llevarlo a la oración. También se discierne escuchando la palabra de Dios. Poner nuestra dificultad, nuestro problema, ponerla como poner la palabra de Dios como filtro. A ver, frente a esta dificultad, ¿qué me dice la palabra de Dios? O frente a esta dificultad, y yo la pongo enfrente de esta palabra de Dios, ¿qué sucede? ¿Verdad? Ese es discernir. También pedir consejo espiritual. Si quiero yo realizar un buen discernimiento y saber si este mal, de dónde viene, cómo lo debo de afrontar, yo entonces puedo recurrir a una consejería, a una dirección, a una orientación espiritual. Tenemos también el famoso examen de conciencia diario, ¿bien? Para saber cómo podemos nosotros actuar y saber si esto viene de Dios o no. Un examen diario, que no es simplemente el examen de control de un contador. Cumplí, no cumplí, hice, no hice, a medias, un cuarto, no, eso no es un examen diario. El examen diario es saber cómo Jesús se me presentó el día de hoy y cómo yo respondí. Ese es el examen al estilo ignaciano que nos ayuda mucho a saber dónde está la voluntad de Dios y por lo tanto a confiarnos, a abandonarnos en la providencia. Un examen que dice, a ver, a lo largo del día Dios se me presentó en esta hermana, se me presentó en este individuo, se me presentó en este pobre, se me presentó en esta circunstancia. ¿Y cómo me sentí? ¿Y cómo respondí? ¿Verdad? De esa manera nosotros nos vamos vamos teniendo la capacidad de descubrir a Jesús en nuestra vida y entonces nos hacemos capaces de descubrir la providencia en nuestra vida y sobre todo cómo reaccionamos. O sea, un aspecto es descubrir Jesús cómo se me presentó, cómo se me presentó la providencia en el día de hoy. Y segundo, y yo cómo actué. La dejé pasar, no lo dejé pasar. Esto a lo mejor no fue de Jesús, fue mío de egoísmo o fue incluso también del mal espíritu. Así nos vamos nosotros haciendo capaces de actuar junto con la providencia. Bien. Ahora, estas son las 5 formas de actuar para confiar en la providencia. ¿Cómo podemos nosotros actuar frente al mal? Ya vimos que no viene de Dios. Dios de alguna manera lo permite porque las causas secundarias muchas veces son defectuosas. Dios no es el que provoca el mal, sino que lo permite para un bien. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para frente al mal? Lo primero es rechazar el mal. El mal siempre debe de rechazarse. Y hemos visto, según San Agustín y sobre todo según Santo Tomás de Aquino, que el único mal es el pecado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Rechazar el mal. Primera clave, distinguir entre mal y situación permitida. Hemos dicho que los males que Dios permite es para obtener bienes. Entonces, no es un mal en cuanto tal, sino que es un medio para sacar un bien. Hay que distinguir entre lo que es mal y lo que es una situación permitida. Eso es lo primero. Segundo, un error espiritual es pensar que aceptar la voluntad de Dios equivale a aceptar una injusticia, resignarse ante el pecado. Yo soy así. Se parece al chiste de, pues ya una hermana bastante avanzada en su santidad y en edad, ¿verdad? Llega a confesarse y le dice, Padre, soy la misma de siempre, con los mismos pecados de siempre. Dice, ay, hija mía, dice el padre, pues ya sabes, la misma penitencia de siempre.
No, ¿verdad? No se trata de eso, no se trata de resignarse ante el pecado, sino de ver las raíces del pecado. Ese puede ser un error, aceptar una injusticia, resignarse ante el pecado, callar ante los abusos, callar ante las situaciones injustas, que eso también puede darse, ¿verdad? Es muy fácil, bueno, acostumbrarse, ¿no? Tanto en lo personal como si lo vemos en otras personas. Un abuso no es una situación permitida por Dios, es un mal. Bien. Justificar el sufrimiento causado por otros. Tampoco tampoco eso es un mal, cuando otros lo causan. Se parece también al chiste, ¿no? Un grupo de señoras se acerca con el párroco y era en tiempos del Papa Benedicto XVI cuando incentivó mucho el estudio del catecismo. Y dice, señor párroco, pues fíjese que queremos estudiar el catecismo para seguir las enseñanzas del Papa Benedicto. Ah, sí, cómo no, pues ¿qué día quieren? Los martes a las 5 de la tarde. Sí, sí, los martes ya se reúnen, ¿no? Todas las señoras. Bueno, dice, bueno, pues para saber por dónde comenzamos, les voy a hacer una pequeña prueba, a ver hasta dónde recuerdan. A ver, ¿qué recuerdan del catecismo cuando decía en qué nos convierte el bautismo? Ya por ahí una señora dice, en hijos de Dios. Ah, sí, muy bien. ¿Y en qué nos convierte la confirmación? Y una por allá decía, algo así como el soldado o apóstol de Cristo. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, dice, oiga, ¿y en qué nos convierte el matrimonio? Y todas levantan la mano. En mártires de Cristo. Mártires de Cristo. Eso sí, en mártires de Cristo. ¿Verdad? Pues ese es un sufrimiento no justificado. No es justificado ese sufrimiento, ¿verdad? En mártires de Cristo. Bien. Eso no es abandono cristiano, eso es fatalismo, como analizamos, ¿verdad? La distinción correcta, según Santo Tomás de Aquino, es la siguiente. El mal se rechaza siempre. El mal siempre debe rechazarse. La situación en la que el mal ocurre puede ser aceptada como un lugar teológico. La situación en que el mal ocurre, no el mal, sino la situación. Eso lo podemos nosotros admitir y tomar como lugar para la confianza, lugar para la fidelidad. Aceptar lo que Dios permite de mal no significa aprobar el mal, sino actuar rectamente dentro de una realidad herida. Obedecer a la providencia a través de una obediencia creyente. La obediencia creyente, como hemos dicho, no es pasividad, sino adhesión activa a la voluntad de Dios. Y nos quedamos con el último modelo, Cristo en Getsemaní. Él rechaza el mal, que pase de mí este cáliz. Y claro que era un mal el sufrimiento, claro que era un mal la blasfemia de matar al Hijo de Dios. Eso es un mal. Pero Él se abandona al Padre. No se haga mi voluntad. Ahí está el abandono. Aprendió sufriendo a obedecer, como nos dice en la carta a los Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Aprendió sufriendo a obedecer. Obedecer providencialmente implica no responder al mal con mal, no traicionar la verdad para evitar el dolor, cumplir el deber moral incluso cuando cuesta. Nombra interiormente una preocupación, un miedo o una herida no resuelta. Repito, nombra interiormente
una preocupación, un miedo o una herida no resuelta. Y llévalos a la oración, rézalos, con la oración de abandono de Charles de Foucault, la que también ya la vimos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. Te pedimos que nos enseñes a ponernos en plena confianza con tu divina providencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes. Puede ser que los vientos arrecien, puede ser que la orilla se aleje una vez más, puede ser que las olas me cubran y sienta que el barco se hunde. Junto a mí tú vas, y aunque duermas, no voy a naufragar. Confío en ti, tú sabes cuándo y cómo actuar. Tú podrás
podrás calmar el mar y las olas te obedecerán. Confío en ti, tú eres la seguridad que no defraudará jamás. Sé que siempre estás junto a mí, confío en ti. Puede ser que parezca imposible, puede ser que me sienta incapaz de continuar, puede ser que te escuche llamarme para caminar sobre el agua. Solo a ti quiero mirar, tú me puedes levantar, de tu mano es posible caminar. Confío en ti, tú sabes cuándo y cómo actuar, tú podrás calmar el mar y las olas te obedecerán. Confío en ti, tú eres la seguridad que no defraudará jamás. Sé que siempre estás junto a mí, confío en ti. Confío en ti.